Bueno, eh, imaginemos esta escena por un momento. Nos vamos a enero de 1975. Vale, me sitúo. Pues sobre la mesa tenemos un ejemplar de la revista Gente, que a ver, era una publicación semanal súper popular en Argentina en esa época. Sí, famosísima. La leía todo el mundo. Exacto. Y en su portada reúnen a los personajes del año de 1974. O sea, es la clásica foto de grupo donde todo el mundo luce, pues, esas sonrisas congeladas, perfectamente ensayadas para la cámara. Vemos a celebridades del deporte, a músicos de rock, a figuras de la cultura. Lo típico de estas revistas de fin de año, claro. Claro, pero justo en el centro geométrico de la imagen, ahí plantado entre todas estas personas de carne y hueso, hay un invitado completamente absurdo. Un dibujo animado. O sea, un felino desgarbado, tímido y de color rosa. La pantera rosa. Madre mía, es que esa imagen resulta profundamente perturbadora cuando la analizas con la perspectiva del tiempo, ¿verdad? Totalmente. Porque claro, proyecta un nivel de inocencia, casi de farsa infantil, en medio de un grupo de figuras de poder y celebridades que intentan transmitir normalidad. Es, vamos, una disonancia cognitiva visual en toda regla. Y fíjate, el detalle que lo hace aún más oscuro es la escenografía. Porque todos estos personajes posan delante de un inmenso telón fotográfico blanco. Un fondo inmaculado. Eso es. Un fondo diseñado específicamente para borrar cualquier contexto, para embellecer la estampa y crear una ilusión de pulcritud. Pero detrás de ese telón blanco, oculto a los ojos de los lectores que compraban la revista en los kioscos, había un país que literalmente se estaba desangrando por los cuatro costados. Qué barbaridad de contraste. Y como una curiosidad macabra que añade otra capa a esta historia, años más tarde, el dictador Jorge Rafael Videla sería comparado, de forma trágica y en voz baja por la población, con ese mismo dibujo animado de la pantera rosa, por su complexión física y sus andares, imagínate. Tela. Y creo que ese telón blanco del que hablas es la metáfora perfecta de lo que vamos a hacer hoy. Nuestra tarea en esta inmersión profunda es descorrer esa tela fotográfica y mirar la maquinaria oxidada y cubierta de sangre que operaba detrás. De eso trata el análisis a fondo que nos ocupa hoy, exacto. Vamos a diseccionar los extractos de un documento histórico fascinante titulado 1976 La conspiración, el drama detrás del telón. Y nuestra misión es entender, paso a paso, el caótico vacío de poder que engulló Argentina tras la muerte del presidente Juan Domingo Perón en julio de 1974. Un momento clave, sin duda. Y para armar este rompecabezas tenemos una pila de fuentes documentales extraordinarias. Tenemos desde perfiles psicológicos elaborados por la inteligencia soviética hasta documentos internos de autocrítica guerrillera y, bueno, las anotaciones personales en los diarios de los altos mandos militares. A ver, antes de meternos de lleno en los documentos, hay una advertencia ética y editorial que es absolutamente fundamental hacer para quienes nos escuchan, dado el calibre del material que tenemos sobre la mesa. Sí, es imprescindible. Los textos y registros que vamos a explorar detallan acciones, estrategias y posturas políticas de una violencia extrema. Hablamos de terrorismo y brutalidad provenientes tanto de la extrema izquierda, representada por las organizaciones guerrilleras, como de la extrema derecha, encarnada en grupos paramilitares como la AAA y los aparatos represivos del Estado. Exacto. Y queremos dejar meridianamente claro que en este espacio no estamos avalando, justificando ni tomando partido por ninguna de estas ideologías. Nuestro papel hoy es actuar única y exclusivamente como un espejo analítico. Reflejanos los textos y los hechos históricos tal y como los proporcionan las fuentes, nada más, para comprender, digamos, la mecánica de un colapso social. Nuestro enfoque es puramente estructural. Buscamos entender el cómo y el porqué de este desmoronamiento institucional. O sea, cómo un país llega al punto de no retorno. Bueno, pues para entender este nivel de caos y violencia en 1974, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo y observar la ceguera estratégica del líder antes de su muerte. Los documentos nos sitúan en Madrid. En la residencia de Puerta de Hierro. Eso es, durante el largo exilio de Juan Domingo Perón. Y allí se produce una conversación a corazón abierto con su ex canciller Hipólito Paz. Paz, viendo lo que se gesta en Argentina, le lanza una advertencia frontal sobre la principal guerrilla de origen peronista, los montoneros. Y no se anda con rodeos, ¿eh? Para nada. Las palabras de Paz son lapidarias.
Le dice a Perón que no se fíe en absoluto de ellos, que el sentimiento íntimo de la guerrilla hacia la vieja guardia peronista es de puro desprecio. Vamos, que los ven como burgueses miopes y están convencidos de que simplemente van a usar a Perón para llegar al poder y luego desecharlo como ropa vieja. Y la reacción de Perón ante esa advertencia es lo que los historiadores suelen definir como una ingenuidad trágica, seguramente producto de una desconexión generacional inmensa. ¿Cómo reacciona exactamente? Pues Perón responde afirmando que tiene su carta de situación perfectamente actualizada. Él genuinamente creía que la violencia guerrillera era un fenómeno meramente circunstancial. O sea que se les pasaría. Claro, en su esquema mental, estos jóvenes se habían radicalizado únicamente como respuesta a los años de dictaduras militares previas. Su teoría era que, una vez restaurada la normalidad democrática y con él de vuelta en el poder, pues estos grupos abandonarían las armas y se integrarían dócilmente en el marco político tradicional, como una rama juvenil más del partido. Ya. Es que leyendo esa respuesta, la sensación es lo de alguien que invita a un tigre adulto a su casa, convencido de que es un simple gato callejero asustado, al que, se puede domesticar poniéndole un plato de leche en la cocina. Es una analogía perfecta. Perón parecía ignorar por completo o decidir minimizar la magnitud de lo que las fuentes de inteligencia denominan la Operación Manuel. Estamos hablando de que, desde principios de los años 60, estos grupos no estaban repartiendo panfletos. Se estaban entrenando militarmente de forma clandestina en Cuba y en Praga. Palabras mayores. Recibían instrucción en tácticas de guerrilla urbana, manejo de explosivos, guerra psicológica. Su objetivo nunca fue ser un engranaje más de la democracia peronista. Su objetivo estructural era la toma absoluta del poder para instaurar un modelo revolucionario. Y resulta fascinante cruzar esa visión casi paternalista y anticuada de Perón con la frialdad milimétrica con la que los servicios de inteligencia extranjeros estaban operando en ese mismo momento. Ah, claro, los informes internacionales. Sí. Mientras Perón creía controlar a las juventudes, los agentes de inteligencia de Checoslovaquia y el KGB soviético estaban escaneando al milímetro a su círculo íntimo. Estaban evaluando las vulnerabilidades del gobierno argentino como si fuera un tablero de ajedrez en medio de la Guerra Fría. Los perfiles psicológicos que elaboraba el KGB son de una crudeza que asusta, la verdad. Desnudaban por completo la fragilidad de la estructura de poder. Totalmente. Fíjate en su evaluación de María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel. Primero fue vicepresidenta y luego heredó la presidencia. ¿Qué decían de ella? Los soviéticos la catalogaban sin piedad como una figura que siempre había vivido a la sombra de su marido, destacando su inclinación personal hacia políticas de derecha. Pero lo más devastador es que definían su personalidad como de importancia insuficiente para manejar el peso del cargo. ¡Qué fuerte! Básicamente la veían como un vacío de liderazgo andante. Exacto. Y donde hay un vacío de liderazgo, otras figuras intentan llenarlo. Los soviéticos también perfilaron a los dos hombres que luchaban por controlar a la presidenta. Por un lado, tenían en la mira al ministro de Economía, José Vergel Barth. A este lo veían con buenos ojos, ¿no? Sí. La inteligencia del bloque del Este lo consideraba un activo valioso, un aliado estratégico, porque mantenía una postura antiimperialista frente a Estados Unidos y promovía activamente las relaciones comerciales con la Unión Soviética. Era, digamos, la puerta de entrada de Moscú en un país clave de Sudamérica. Ya, pero Gelbart tenía un enemigo interno feroz, que es quien realmente acapara la atención en estos informes. El ministro de Bienestar Social y secretario privado de la presidencia, José López Rega. Los informes extranjeros le otorgaban un apodo que, parece sacado de una novela gótica, el monje gris. Madre mía, ¿el monje gris? Menudo apodo. Lo situaban en la extrema derecha más radical como el líder indiscutible del peronismo ortodoxo. Y el detalle que hacía saltar las alarmas en Moscú era que, según su inteligencia, López Rega mantenía conexiones orgánicas con la CIA estadounidense y era el arquitecto de los incipientes grupos parapoliciales que empezaban a operar en las sombras. O sea, pensemos en el panorama que se dibuja aquí para nuestra audiencia. Tenemos a potencias extranjeras viendo a un gobierno extremadamente frágil, encabezado por una presidenta sin capital político propio, y un gabinete que es básicamente un campo de batalla entre la Guerra Fría y el extremismo local. Un polvorín a punto de estallar. Si esto es lo que se veía desde fuera, la pregunta inevitable es cómo se vivía esa presión asfixiante desde dentro.
Y las fuentes nos revelan un episodio particular ocurrido pocos meses después de la muerte de Perón, que retrata muy bien el nivel de pánico en la cúpula. Sí, es un momento crítico. Isabel Perón y el propio López Rega, viéndose superados por la inmanejable realidad del país, comenzaron a insinuar abiertamente su deseo de tirar la toalla. Querían renunciar a la primera magistratura, hacer las maletas y regresar a su antigua vida en la tranquilidad de su residencia en Madrid. Querían escapar del edificio en llamas que ellos mismos debían administrar. Pero, fíjate, el mecanismo del Estado interviene de una forma muy peculiar aquí. ¿Qué pasa exactamente? Pues que esta información sobre la inminente fuga llega a oídos de la Casa Militar. Inmediatamente, los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas se movilizan. Tenemos a Anaya representando al Ejército, a Masera por la Armada y a Fautario por la Fuerza Aérea. Se presentan en la residencia presidencial de Olivos, se sientan frente a la presidenta y... ¿La dejan irse? No, en lugar de aceptar su renuncia y asumir el poder en ese instante, la convencen de quedarse. Le prometen un respaldo institucional absoluto para que pueda terminar su mandato constitucional. A ver, aquí es donde los documentos nos obligan a hacer una pausa y mirar debajo de la superficie. Pensemos en esto de forma analítica por un segundo. Adelante. Porque las Fuerzas Armadas, que históricamente en Argentina habían derrocado presidentes por mucho menos, de repente se convierten en los garantes de una presidenta débil que se quiere ir. ¿Fue esto un acto de puro republicanismo para evitar el colapso del Estado? ¿O estaban construyendo una jaula de oro? ¿Una jaula de oro en qué sentido? Es decir, sostenerla artificialmente en el poder para que el caos político se profundizara y el desgaste cayera sobre el gobierno civil, preparando el terreno para presentarse más adelante como los únicos salvadores posibles. Pues el análisis de la comunicación militar de esos días sugiere fuertemente lo segundo. Vemos que fue un apoyo sumamente calculado y condicionado. Para hacer público este respaldo, los comandantes deciden utilizar las páginas de la revista Las Bases. Ah, claro. Oficial del peronismo ortodoxo, fundado nada menos que por López Rega. Claro. Al publicar allí, estaban enviando un mensaje de alineamiento con el sector más duro del gobierno. Exacto. Pero al leer las declaraciones de cada comandante, se notan las fisuras de ese supuesto respaldo unánime. O sea, que cada uno estaba jugando su propia partida de ajedrez en ese texto. De manera muy evidente. El general Anaya, jefe del ejército, no habló tanto de apoyar la democracia, sino que centró su discurso explícitamente en la necesidad de destruir la subversión, argumentando que la guerrilla buscaba aniquilar el Estado mismo. Ya. Y almirante Masera, por su parte, ofreció un mensaje más ambiguo y sutil, refiriéndose con desdén a un, cito, pequeño sector de inadaptados que apostaban por la violencia. El único que pareció ofrecer un respaldo genuino al programa de gobierno fue el brigadier Fautario, de la Fuerza Aérea. En conjunto, era un sostén de papel. Una declaración de intenciones que servía para mantener la fachada institucional mientras las bases del país se pudrían. Y a ver, ese respaldo de papel, impreso en una revista oficialista, choca de frente con la realidad material de lo que estaba ocurriendo en las calles. La sangre corría a raudales, y el propio Estado lo estaba documentando. Sí, el nivel de violencia era abrumador. En octubre de 1974, la Central Nacional de Inteligencia le entrega a la presidenta Isabel un informe clasificado conocido como el documento base. Leer los extractos de este informe es literalmente adentrarse en un catálogo del terror. Totalmente. Enumera con una frialdad administrativa espeluznante la escalada de asesinatos y atentados cometidos por montoneros y por la otra gran organización armada, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, en los meses inmediatamente posteriores a la muerte de Perón. Es que este informe demuestra cómo la violencia política dejó de ser una herramienta de presión para convertirse en el único lenguaje de comunicación entre los distintos sectores de la sociedad. Y las tácticas utilizadas revelan un nivel de cálculo que hiela la sangre. El documento detalla casos que tenían como objetivo destruir cualquier puente de diálogo civil. Danos un ejemplo. Un ejemplo clarísimo es el asesinato de Arturo Monroy, un exministro del Interior del Partido Radical. Años después, líderes de la guerrilla admitirían en privado que el asesinato de Monroy no tenía que ver con sus políticas pasadas, sino que fue un mensaje mafioso. ¿Un mensaje para quién? Lo mataron simplemente para forzar al Partido Radical a entender que no podían negociar ninguna salida política con el gobierno sin sentarse a la mesa con montoneros. Utilizaron una vida humana como una carta de extorsión política. ¡Qué barbaridad!
Y hay otro caso que el documento resalta por su impacto psicológico enorme en la sociedad, que es el del empresario azucarero José María Paz en la provincia de Tucumán. Fue ejecutado por un comando guerrillero, pero el detalle devastador es que ese comando estaba integrado por su propia sobrina. Te deja de piedra. Una joven de la aristocracia local que participó en el juicio revolucionario y ejecución de su propio tío. Imagínate el cisma familiar y social. Es que casos como ese destruían la ilusión de seguridad de la clase dirigente. Les demostraba que el enemigo no estaba solo en las fábricas o en las universidades, sino sentado en la mesa familiar de los domingos. Literalmente. Y esto nos lleva a analizar la mecánica de un Estado fallido, porque cuando un gobierno pierde el monopolio del uso legítimo de la fuerza, la sociedad retrocede a un estado de naturaleza brutal. Frente a la ofensiva del RP, que estaba lanzando operaciones de estilo militar convencional. Sí, como el asalto masivo a regimientos en la provincia de Catamarca. Exacto, o la toma de la fábrica de pólvora y explosivos en Villa María, donde secuestraron al mayor Larrabure. Pues frente a eso, la respuesta del otro extremo del espectro político fue utilizar los propios recursos del Estado para ejercer el terrorismo. O sea, la derecha gobernante no respondió aplicando la ley y la justicia penal, respondió creando sus propios escuadrones de la muerte. Tal cual. Se emiten las conocidas como directivas, un documento emanado del sector ortodoxo que, en la práctica, era una declaración de guerra interna. Ordenaba exterminar cualquier rastro de infiltración marxista en el movimiento obrero y político. Ya, y ahí entra en juego la AAA. Así es como nace y opera la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que estaba financiada y armada desde las mismísimas estructuras del Ministerio de Bienestar Social. Empezaron a cazar y asesinar sistemáticamente a figuras políticas e intelectuales de izquierda, como el diputado Ortega Peña o el académico Silvio Frondizi. Terrible. Y ojo, no solo mataban, ejercían una guerra psicológica paralizante. Enviaban comunicados públicos dando plazos de horas a artistas populares para abandonar el país bajo amenaza de muerte. A la reconocida cantante Mercedes Sosa, por ejemplo, le dieron un ultimátum de 4 días para exiliarse. El ciudadano de a pie queda convertido en un rehén. Camines por donde camines, estás en la línea de fuego. Y es precisamente en medio de este escenario de aniquilación mutua, cuando ocurre algo que, desde la perspectiva de la estrategia política, cuesta muchísimo procesar. Sé por dónde vas. Septiembre de 1974. Sí, la principal organización armada, Montoneros, toma una decisión que terminaría siendo su sentencia de muerte: el anuncio oficial de su paso a la clandestinidad. Un punto de inflexión brutal. Mario Eduardo Firmenich, el líder de la organización, convoca una rueda de prensa clandestina y anuncia al país que Montoneros abandona la legalidad. Declara que pasan a la clandestinidad total para librar lo que él denomina una guerra integral contra el gobierno. Y aquí es donde la estrategia hace aguas por todas partes. Claro, es que aquí tengo que cuestionar la lógica detrás de esto. Entiendo la radicalización ideológica, pero a ver, pensemos en la mecánica de una guerrilla. Una organización armada que opera bajo un gobierno constitucional, por muy defectuoso que sea, depende vitalmente de sus bases civiles. Totalmente. Depende de las juventudes universitarias, de los sindicatos, de las agrupaciones barriales para obtener financiación, pisos francos, apoyo logístico y, sobre todo, un escudo político frente a la represión. Al declarar la guerra abierta y esconderse bajo tierra, cortaron todos esos vínculos de un plumazo. Se aislaron voluntariamente. Es que tu análisis de la mecánica del poder logístico es impecable. En la teoría de la guerra de guerrillas, el combatiente necesita a la población civil como el pez necesita el agua para nadar. Al pasar a la clandestinidad total, Montoneros vació su propia pecera. Tal cual, se quedaron sin agua. Fue un error estratégico de proporciones históricas, impulsado por una mezcla de soberbia militar y pánico. Y fíjate, años después, las propias cúpulas guerrilleras reconocerían la magnitud del desastre. El mismo Firmenich admitiría que fue una desviación, según sus palabras, ideologista y militarista. ¿Y qué les llevó a ese pánico? Como un ejército convencional en lugar de como un movimiento político, asumiendo erróneamente que las masas populares los seguirían a la lucha armada clandestina. Pero las masas no los siguieron. Se quedaron solos en su propio laberinto de pólvora. Y hay un testimonio en las fuentes que ilustra esta desconexión de forma, trágica. Proviene de Norma Arrostito, una de las figuras fundadoras de la organización. Un testimonio redactado en condiciones durísimas. Sí,
En 1976, mientras se encontraba cautiva en el centro clandestino de la ESMA, sometida a condiciones inhumanas, escribió un documento de autocrítica. En esas líneas, confesó que la muerte del líder histórico los había empujado por un tobogán. Un tobogán, fíjate qué palabra más gráfica. Esa fue la palabra exacta que usó. Un tobogán de radicalización que los alejó definitivamente de las necesidades reales de la población. O sea, dejaron de hacer política territorial y se encerraron en debates teóricos sobre tácticas militares que a la sociedad civil no le importaban en absoluto. Vemos entonces un estelario donde las organizaciones armadas están encerradas en una burbuja de militarismo suicida. Y en paralelo, el Estado que debía contener esa violencia se está desintegrando desde el mismísimo corazón del gabinete presidencial. Literalmente. Las fuentes nos ofrecen una viñeta histórica de diciembre de 1974 que captura perfectamente la podredumbre del poder civil. Sí, es una escena digna de una película sobre la caída de un imperio. El periodista de la época, Heriberto Kahn, relató los detalles de una cena de gala que tuvo lugar en la residencia del embajador uruguayo. Imaginemos el ambiente por un momento. Vajilla de plata, alta diplomacia, conversaciones en voz baja previas a la Navidad. Un ambiente muy refinado en teoría. En teoría. Porque de pronto, el ministro López Rega, presuntamente bajo los efectos del alcohol, pierde por completo los papeles. Empieza a increpar a gritos al canciller de su propio gobierno, Alberto Vignés, delante de embajadores extranjeros. Delante de todo el mundo. Sí. Lo llama inútil a voz en cuello y, no contento con eso, ventila supuestas infidelidades matrimoniales del canciller para humillarlo públicamente. La tensión en la sala es insoportable. Y luego, López Rega dirige su furia hacia el almirante Masera, reprochándole a gritos la supuesta falta de apoyo de la Armada al gobierno. ¿Y cómo reacciona Masera? Masera, manteniendo la frialdad, le contesta secamente, se levanta de la mesa y abandona la recepción, dejando al gobierno expuesto en toda su disfuncionalidad. Menudo panorama. El exabrupto de López Rega es escandaloso, sin duda. Pero desde el punto de vista histórico, lo verdaderamente escalofriante de esa escena es el silencio de dos invitados específicos. En esa misma mesa, presenciando el espectáculo grotesco, estaban sentados los generales del ejército Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola. Y no dijeron absolutamente nada. Nada de nada. Mantuvieron un silencio estratégico sepulcral. No intervinieron, no mediaron, no se comprometieron, simplemente observaron. Y, a ver, ese silencio es la clave de todo. ¿En qué sentido? En ese comedor diplomático, la cúpula militar confirmó de primera mano lo que los informes de inteligencia ya sugerían, que el poder civil estaba moralmente quebrado, eran incapaces de mantener las formas básicas de convivencia en una cena, mucho menos iban a poder gobernar un país asediado por la violencia. Videla y Viola estaban viendo cómo el edificio de la democracia se derrumbaba por sus propios vicios y simplemente decidieron no interferir con la gravedad. Estaban calculando el momento exacto en el que la sociedad, agotada por el caos, les rogaría que intervinieran. Y para cerrar ese funesto año de 1974, los textos nos presentan dos imágenes simultáneas, ocurridas a cientos de kilómetros de distancia, que ilustran cómo la maquinaria de la muerte ya estaba engrasada para el año siguiente. Sí, dos imágenes que ponen los pelos de punta. Por un lado, en la espesura de la selva de la provincia de Tucumán, la guerrilla del ERP lleva a cabo una ceremonia de una formalidad castrense absoluta. Forman filas, juran lealtad a su bandera revolucionaria y entregan formalmente rangos de capitanes y sargentos a sus milicianos. Ya no operan como agitadores políticos, se asumen a sí mismos como un ejército regular, preparándose para una guerra de posiciones. Y la contraimagen de esa misma semana de diciembre se da en la tranquilidad del despacho de un alto mando militar. El general de brigada Albano Argüindeguy, una figura que sería central en la represión posterior, se sienta en su escritorio y abre su agenda nueva para el año 1975. ¿Y qué escribe? En la primera página, el 1 de enero, no escribe resoluciones personales ni metas políticas. Escribe un inventario detallado, minucioso y burocrático de su arsenal personal. Anota la marca y el calibre de su fusil Mauser, de su revólver Colt, de sus escopetas de caza. O sea, todo estaba listo.
Las armas estaban contadas y los bandos definidos. Si volvemos a pensar en la imagen con la que abrimos hoy, esa portada festiva de la revista Gente con la pantera rosa y las celebridades sonriendo frente al inmaculado telón blanco. Ese contraste que decíamos. Exacto. El recorrido que hemos hecho a través de estos documentos demuestra que el derramamiento de sangre que arrasó Argentina no fue un rayo en un cielo despejado, no fue un accidente, fue un colapso estructural metodológicamente preparado. Cada actor en este drama histórico puso su grano de arena. Totalmente de acuerdo. Un gobierno carcomido por el extremismo interno, guerrillas que eligieron el aislamiento militar cortando sus lazos con la sociedad, y unas fuerzas armadas que calcularon fríamente su inacción hasta que el fruto del caos estuviera maduro para caer en sus manos. Es la anatomía de una tragedia inevitable. Y bueno, antes de despedirnos, me parece vital dejar a quienes nos escuchan con una reflexión que amplía el foco mucho más allá de las fronteras de Argentina. A ver, cuéntanos. En los márgenes de uno de los textos analizados hay una cita de abril de 1971, mucho antes de que estallara esta crisis específica. Los micrófonos ocultos en el despacho oval de la Casa Blanca grabaron al presidente estadounidense Richard Nixon hablando de la situación política argentina. Y en esa grabación, Nixon utiliza una palabra muy específica para referirse al legado de Perón. Dice que el líder argentino había dejado residuos en el país. Ostras, la elección de la palabra residuos es de una deshumanización brutal. Lo es. Y nos obliga a mirar el tablero completo de la Guerra Fría. Para nuestra audiencia, en los despachos de las grandes potencias, los países periféricos rara vez son vistos como sociedades complejas, llenas de ciudadanos con historias, derechos y sufrimiento real. Son percibidos como meras piezas logísticas. Peones en un tablero. Exacto. Y a veces la geopolítica consiste simplemente en sentarse a esperar, con una frialdad matemática, a que los actores locales radicalizados lleven la situación al límite para que finalmente alguien, sin importar el costo en sangre y vidas humanas, se encargue de barrer los residuos.